¿Alguna vez sentiste hablar de las competencias acuáticas? ¿Tenés idea de lo que son? Si te quedás, te lo cuento. Para el profesor Kevin Moran, las competencias acuáticas son la suma de todas las habilidades acuáticas personales que ayudan a prevenir el ahogamiento, así como las acciones de conocimiento sobre seguridad acuática, actitudes y conductas que facilitan la seguridad en, sobre y alrededor del agua. Para el Dr. Moreno, la competencia acuática involucra no solamente a la habilidad para moverse en el agua, sino que también a la capacidad para interpretar situaciones que requieren una actuación competente, la habilidad de iniciar relaciones con los demás en el agua y la capacidad para resolver problemas acuáticos con o sin material, solo o en compañía. Las competencias acuáticas surgieron de la revisión científica de 35 programas orientados a la prevención de ahogamientos en relación a las investigaciones sobre situación de ahogamiento y la experiencia de sus víctimas. Se definieron un total de 15 grupos de competencias acuáticas. Las competencias del 1 al 10 están en el ámbito práctico o psicomotor. Del 11 al 14 pertenecen al ámbito cognitivo y la 15 está en el dominio afectivo. Todas ellas cubren factores individuales asociados con el modelo de restricciones de Newell o perspectiva ecológica. Las personas no se ahogan por no poder nadar, sino por no poder respirar. Aumentar la cantidad de aire en nuestros pulmones puede ayudarnos a flotar. Cerrar la boca al entrar al agua fría ayudará a prevenir el reflejo de jadeo. La respiración controlada contribuirá a establecer la flotación. Esto ayudará también a reducir el pánico en una emergencia. Las personas competentes pueden elaborar su propia estrategia propulsiva de acuerdo a las demandas situacionales. La elección en la estrategia y la forma del nado dependerá más de la situación que de las preferencias personales. El movimiento en todas sus formas alrededor de los ejes sagital, transversal y longitudinal pueden salvar la vida en una situación de ahogamiento. Nadar de frente, de espaldas o de costado. Moverse a través del agua con una variedad de técnicas de nado ofrece un gran efecto protector. Nadar con la cabeza afuera ofrece una buena visibilidad en los alrededores para sortear riesgos, orientarse y para proteger la visión en aguas no claras. La prioridad es aprender qué hacer para adaptarse al medio y a la situación. Antes de realizar una entrada al agua, se debe saber por dónde salir. El tipo de técnica de entrada que se utilice dependerá de la propia experiencia, la profundidad del agua y el entorno en el que te encuentres. Las caídas involuntarias en aguas abiertas son una causa frecuente de ahogamiento. Las inmersiones repentinas imponen grandes exigencias: control de la respiración, recuperación de la superficie y el aliento, flotación para descansar y reorientarse y comenzar la salida. Según el Dr. Kevin Moran, comúnmente se asocia el ahogamiento a no poder mantenerse a flote. Sin embargo, algunas evidencias sugieren que las personas se ahogan por no poder alcanzar una salida aún llegando al borde.
sortear riesgos y orientarse bajo el agua son competencias preventivas importantes que podrían darse en diferentes circunstancias, como por ejemplo, después de una zambullida, al voltearse una embarcación, practicando surf o kite, nadando en áreas compartidas con otras actividades, etc. También, los siniestros de transporte de pasajeros pueden involucrar mucha gente, arrojando un gran número de objetos en el agua de forma rápida y caótica. Saber nadar bajo el agua puede ayudar a recuperar objetos sumergidos o una persona inconsciente. En playas con oleajes, las entradas delfín ayudan a pasar las rompientes donde la descarga de energía es rápida y contundente. Las inmersiones de quiebre de cadera son buenas en aguas más profundas cuando se recuperan objetos y para bucear bajo grandes olas rompientes. La flotación es en sí misma una habilidad esencial. El propósito es mantener las vías respiratorias sobre la superficie. Al igual que en el nado, la forma en que se realiza es personal, siempre teniendo como objetivo el ahorro de energía. Los hombres son más proclives a encontrar dificultades para flotar y mantener las vías respiratorias fuera del agua que las mujeres y los niños, por su mayor densidad corporal y por sobreestimar sus capacidades. En todos los casos, ahorrar energía es importante para adaptar la estrategia a las situaciones de corta o larga exposición. El movimiento produce calor, pero también pérdida de calor corporal. En largas exposiciones, el ahorro de energía es crítico, ya que la cantidad de energía disponible es limitada y la pérdida de calor por el movimiento podría conducir a la hipotermia. Flotar o nadar de espaldas facilita la respiración, mientras que flotar o nadar en forma ventral facilita la orientación. La persona competente puede estar cómoda y cambiar entre ambas posiciones con facilidad. Sortear obstáculos, olas rompiendo, arrecifes, bancos de arena, corrientes de retorno o retornar a la seguridad. La orientación requiere más agilidad en los movimientos que el simple nado lineal. Muchos ahogamientos ocurren cuando las personas no planean meterse al agua, se caen, por lo tanto, están vestidas. Si bien es más difícil nadar y maniobrar en el agua con ropa, es mejor mantener la ropa puesta para evitar la hipotermia en caso de que se ingrese al agua accidentalmente. La ropa mojada se vuelve pesada cuando intenta sacarla del agua y, por lo tanto, si nada cuando usa ropa, se recomiendan brazadas de supervivencia para mantener las extremidades bajo el agua. De esta manera, se utiliza menos energía y facilita la orientación. Recientemente, la evidencia ha demostrado un vínculo entre el uso de chalecos salvavidas o dispositivos de flotación personal y la disminución de la incidencia de los ahogamientos, especialmente cuando se regula la aprobación para su uso y este se vuelve obligatorio, como en el caso de las embarcaciones. Es importante valorar que los niños y jóvenes adolescentes, incluso los adultos, tienen conductas más seguras cuando adoptan este tipo de equipamiento, pues cuando no lo hacen aumentan el riesgo de lesión. Deben estar certificados y resulta muy importante tener el tamaño correcto para cada persona. Las aguas abiertas como el océano, los ríos, los lagos, los pozos de agua y los puertos
pueden ser frías, en movimiento, turbias o agitadas, lo que las hace más desafiantes que en una piscina. Con el transcurrir de la infancia existe una tendencia de un mayor porcentaje de los ahogamientos producidos en aguas abiertas. Estos escenarios comprometen a las competencias acuáticas. Su exploración se vería beneficiada a través de desafíos que simulen condiciones de supervivencia más allá de la evaluación del nado con parámetros de tiempo y distancia, pues la competencia acuática recurre a un modelo dinámico de las limitaciones del entorno persona-tarea. Es poco probable que las personas alcancen el mismo nivel de competencia en aguas abiertas que en una piscina. La promoción de estos conocimientos es esencial en las intervenciones de prevención de ahogamiento. Los riesgos inherentes a los espacios acuáticos naturales, tales como las corrientes de retorno, vientos, oleaje, condiciones cambiantes del fondo y la temperatura del agua, son únicos para cada área. El medio acuático es impredecible, cambiante, dinámico y con condiciones irrepetibles. Por ello, es relevante su especificidad y un riesgo las generalizaciones. Los peligros locales inciden directamente en las competencias acuáticas. Una comprensión básica de estos aspectos y la conciencia acerca de sus riesgos podrá contribuir a la toma de decisiones seguras, especialmente en actividades recreativas o deportivas. Algunos estudios sugieren que esto afecta comúnmente a turistas, ya que su falta de familiaridad con los medios los coloca en situaciones más comprometidas. Además del pronóstico del clima, el oleaje y las mareas, también debe conocer otros peligros locales, como la temperatura del agua, los objetos sumergidos y las corrientes conocidas. Esta competencia está especialmente vinculada con el hecho de la conciencia sobre riesgos, su evaluación y cómo evitarlos. La preparación es clave para tener una estrategia de cómo lidiar con ellos. Por ejemplo, saber qué hacer en una corriente de retorno o qué mareas y direcciones del viento son las mejores para remar. La investigación es escasa acerca de la evaluación de los riesgos que participan en la toma de decisiones. La evidencia sugiere que los hombres tienen más probabilidad de ahogarse que las mujeres por sobreestimar sus habilidades y subestimar los riesgos del entorno por sus actividades laborales y hábitos. La conciencia sobre los riesgos y los juicios muestran un lento desarrollo hasta los 25 años, por lo que es necesario pensar en intervenciones que tengan por objetivo los 15 a 24 años. El aprendizaje de las competencias acuáticas en estas edades debería estar acompañado de la concienciación sobre riesgos, su evaluación y cómo evitarlos, así como estrategias de gestión del riesgo, debiendo tomar parte de la rutina de natación y la educación en seguridad acuática. La sobreestimación de la habilidad de nadar como factor protector probablemente sea responsable del aumento en el riesgo de ahogamiento, no solo a nivel personal, sino también en el cuidado de otras personas. La autoevaluación de las competencias debería ser realizada y estimada en aguas abiertas y cerradas, bajo condiciones variadas de fatiga inducida y realizando desafíos, como circuitos de competencia de supervivencia, aunque siempre adecuadas al desarrollo de cada uno.
Dados estos peligros potenciales, sería prudente encontrar estrategias de evaluación de competencias desde el principio de los procesos educativos y hacer asociaciones continuas entre la adaptación de la base de competencias físicas y las demandas variables a través de actividades y entornos desafiantes. Entre los aspectos primordiales de esta competencia se destacan los siguientes: reconocer a una persona ahogándose, asistir a una víctima con seguridad, saber pedir auxilio y saber ser rescatado. Los niños y los adolescentes menores de 18 años constituyen una gran proporción de las víctimas por ahogamiento, como víctimas primarias de ahogamiento y como rescatistas, volviéndose víctimas secundarias y generando eventos múltiples. Las razones subyacentes podrían ser diversas. Por un lado, los niños tienen una competencia limitada y un control cognitivo flexible. Muestran una vaga percepción del riesgo combinado con una sobreestimación de sus habilidades y son impulsados por la curiosidad y la emoción. Estos aspectos convergen en la inmadurez para tomar decisiones acertadas y para adoptar conductas de riesgo. Por otro lado, la ética que los niños han aprendido también podría llevarlos a realizar acciones altruistas. La forma adecuada de rescate es sin entrar en riesgo, facilitando, si fuera posible, un elemento de alcance o de flotación. Conocer la cadena de supervivencia de los ahogamientos es imprescindible para brindar una asistencia adecuada sin ponerse nunca en riesgo. Como educadores acuáticos, nuestra perspectiva sobre los riesgos debería ser siempre ecológica, pues esto es un estado intrínseco de los seres humanos con el medio ambiente y eventualmente más cuando se trata con niños. Lo importante es educar y desarrollar competencias para esta interacción dinámica con los entornos. En esta competencia se diferencia entre actitudes y valores. El factor cultural subyace de fondo sobre las actitudes y los valores. Estas podrían estar basadas en falsas concepciones y creencias. Las actitudes se relacionan estrechamente con el conocimiento y proporcionan el marco de referencia para organizar la información que sirve a las funciones motivacionales y cognitivas para construir el riesgo de ahogamiento. Los valores, similarmente a las actitudes, sostienen los principios personales que impactan en las posibilidades de actuar o no. Se relacionan con el afecto y las emociones más que con el conocimiento. Es imprescindible resaltar el respeto por el agua desde una edad temprana.